Nuestro siguiente participante, nuestro segundo disertante del día de hoy, es venezolano, pero vive en Barranquilla. Es el técnico y radiólogo Noel García. Su tema es todo un reto por lo complejo que es. Muchas gracias, Noel, por participar. Adelante. Muy buenas tengan todos, es un inmenso placer estar acá el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a Bafubol, en especial al colega Marcos Aguilar por la invitación a esta segunda reunión virtual internacional de intercambios de experiencias en imágenes diagnósticas. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre los aspectos técnicos de la resonancia magnética de la articulación temporomandibular. Voy a proceder a apagar la cámara para que nos centremos correctamente en la charla. Vamos a hablar sobre los objetivos, la preparación, protocolos de estudio y sacaremos nuestras conclusiones. Vamos a revisar como objetivos, tenemos revisar la anatomía básica, vamos a mostrar la forma correcta de cómo preparar el estudio, vamos a mostrar nuestras fases dinámicas que son muy importantes acá. Voy a mostrar cómo son las secuencias para el estudio y unos videos de la planificación, de cómo hacerlo. Quiero dejar muy en claro, antes de seguir hablando, seguir explicando, que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Sin embargo, hoy les hablaré desde mi experiencia, que es con equipo Siemens de 1.5 Tesla. Quiero hacer un par aquí. Es muy importante la seguridad o bioseguridad para cualquier estudio de resonancia magnética. Cualquier estudio que nos hagamos, desde la cabeza hasta los pies, tenemos que explicar al paciente que debe despojarse todos los objetos metálicos, que los depositen en el vestuario o en el vestier, como se diga en sus países, que utilice ropa cómoda, si no en su defecto mucho mejor una bata quirúrgica. Ahora sí hablaremos un poco de la anatomía de la articulación temporomandibular, con qué nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a estudiar. Acá tenemos una imagen, un corte sagital bastante didáctico, o una vista sagital. Tenemos lo que es el hueso temporal y tenemos la mandíbula. Acá dentro del recuadro vamos a ver el disco articular, que es el que va a permitir el movimiento del ATM o de la articulación temporomandibular. Tenemos acá la cápsula articular, tenemos el cóndilo de la mandíbula, cóndilo mandibular, que tiene su lado lateral, lado medial, y tenemos la fosa glenoidea junto con el hueso temporal. Acá tenemos otra imagen donde vamos a ver el hueso temporal y tenemos el disco, y debajo del disco se va a insertar el cóndilo. Acá tenemos los nervios y tenemos el canal auditivo. Acá tenemos un corte sagital de un ATM por resonancia, donde vamos a ver lo que es el disco, este que está acá, vemos el cóndilo, vemos la eminencia articular, vamos a ver este que está acá, el músculo temporal, la arteria maxilar también la vemos la arteria carótida externa y tenemos el canal auditivo externo, hecho de componente cartilaginoso. Si seguimos avanzando en los cortes, en la secuencia, vamos a ir viendo más estructuras, ¿no? Ahora vamos a ver la banda anterior del disco articular, vamos a ver la parte intermedia, podemos ver la glándula parótida mucho más abajo, tenemos la banda posterior del disco. Seguimos avanzando, vamos a encontrarnos con las celdillas mastoideas, vamos a ver el músculo pterigoideo medial, tenemos la parte inferior del músculo pterigoideo en su región lateral, y tenemos acá también nuevamente el músculo temporal, lo seguimos viendo, y tenemos la parte superior del músculo pterigoideo. Ahora, entrando con un poco de teoría básica, el disco articular, ¿qué es o de qué está compuesto? Es una estructura fibrocartilaginosa que va a estar interpuesta de forma bicóncava, podemos ver acá, ¿sí? Con una banda anterior, con su porción intermedia y una banda posterior más gruesa. El disco divide la cavidad en dos recesos o espacios sinoviales, uno superior, uno inferior. Esto posee un ligamento bilaminar superior e inferior. Este se va a insertar en la banda posterior del disco. ¿Sí? Y entre ambos vamos a encontrar las estructuras neurovasculares. El músculo pterigoideo lateral en su vientre superior se va a insertar en el plano capsular anterior
y en la banda anterior del disco, y su vientre inferior en el margen anterior del cóndilo mandibular, acá de este lado. Ahora hablemos un poco de las indicaciones o de las patologías. ¿Qué nos vamos a encontrar en un estudio de ATM por resonancia? Tenemos lo que es una disfunción. Vamos a hablar de las disfunciones. Vamos a ver el desplazamiento del disco. Acá tenemos en boca cerrada. Así se desplaza hacia su forma anterior. Esto que vemos acá en color azul es de manera didáctica lo que es el disco, ¿no? Vamos a ver cómo se desplaza hacia posterior, luego medial y luego lateral. Ese es el movimiento que realiza la ATM. Eso es lo que realizamos nosotros. Muy bien, acá vamos a tener imágenes en boca cerrada, son estas de acá, y en boca abierta, en abertura y en cierre de la boca o de la ATM. Vamos a encontrar un desplazamiento anterior sin reducción, vamos a ver que no hay ningún problema. Y aquí vamos a encontrar un desplazamiento anterior con reducción. Va a estar el rango de movimiento bastante reducido. Acá tenemos un desplazamiento anterior sin reducción. Vemos que no hay ningún problema, se desplaza el disco muy bien. Y luego vamos a ver uno con reducción. No se desplaza de forma correcta, tanto en boca cerrada como en boca abierta. Y esto en el paciente va a producir mucho dolor. Es muy engorroso para el paciente. Tenemos lo que es el movimiento anormal del disco con boca abierta, que puede ocurrir, que puede quedar fijo en su lugar o desplazarse hacia adelante, sin recaptura normal, interpuesta entre estructuras óseas. Y podemos ver una luxación anterolateral en boca cerrada con hipomotilidad de cóndilo, sin recaptura. Quiere decir que ante la luxación, la hipomotilidad, lo que nos quiere decir es que vamos a ver movimiento muy corto, movimiento limitado. Tenemos un movimiento anormal del disco con boca abierta. ¿Cuándo nos ocurre esto? Pues cuando el disco está luxado, ¿sí? Puede imposibilitar la apertura bucal y va a fijar el cóndilo en la cavidad temporal. Acá tenemos una vista del lado izquierdo y una vista del lado derecho. Y aquí podemos ver en boca abierta un bloqueo articular del lado izquierdo, que está totalmente diferente en comparación con el derecho, ¿sí? Tenemos también congruencia articular y morfología de cóndilo. Esto va a tener relación directa con la posición del disco. Que tenemos la vista. Como otra alteración morfológica tenemos morfología bífida de cóndilo mandibular. No ha sido común entre los pacientes que he atendido, por sí puede suceder. Nos puede suceder a cualquiera de nosotros, lo podemos ver. Es importante tenerlo en cuenta, por eso lo digo acá, para que cuando nos pase no creamos que no es común, porque sí lo es. Acá tenemos en boca cerrada derecha y tenemos boca cerrada izquierda. También podemos ver una hipoplasia de cóndilo mandibular izquierdo. Lo podemos ver acá, está bastante agrandado. Y podemos tener lo que es la alteración en la movilidad del cóndilo. Yo creo que esta es la más común y la que más vamos a ver en nuestros estudios de ATM. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede presentar hipomotilidad, un rango de movimiento muy limitado, hipermotilidad o un rango de movimiento pues más fuera de lo normal, más extendido. Y nos podemos presentar subluxación o luxación. Todo esto lo podemos observar. Todo esto nos puede venir un paciente con estos síntomas. En hipermotilidad, el paciente va a presentar chasquido y dolor. Esta es la más común, la que más vamos a ver siempre. En hipomotilidad vamos a presentar un bloqueo articular. Acá tenemos una ATM derecha normal en boca abierta, una recaptura normal, y tenemos una izquierda con hipomotilidad y luxación discal. Tenemos compromiso bilateral y laxitud articular, que vamos a ver su luxación anterior de cóndilos, acá en el lado derecho y acá en el lado izquierdo. Acá tenemos una luxación crónica recidivante. Esto genera ruidos articulares y ocasiona alteraciones morfológicas óseas del cóndilo. Acá tenemos imagen derecha en boca abierta, imagen izquierda en boca abierta. Acá tenemos un paciente de 24 años con disfunción de la ATM, presenta hipoplasia en su vientre superior, de pterigoideo lateral, presenta hipomotilidad y recaptura parcial. Aquí podemos ver cómo se ve en boca cerrada izquierda y en boca cerrada derecha. Acá en boca
abierta derecha y boca abierta izquierda. Tenemos signos indirectos de derrame articular, también lo podemos ver. Vamos a encontrar un mínimo desplazamiento anterior del disco, sinovitis o edema subcondral incipiente de artrosis. Acá lo podemos ver, el derrame. Acá tenemos otras imágenes de cómo son los signos indirectos de derrame articular, podemos verlo acá. Y también tenemos cambios osteodegenerativos del cóndilo. En etapas avanzadas de la enfermedad como esclerosis ósea, erosiones, osteofitos y aplanamiento articular. Esto es una paciente de 66 años, femenino, con dolor de ATM derecha. Mire cómo está en comparación a la izquierda. Acá tenemos un paciente de 38 años con antecedentes de trauma derecho y disfunción de la articulación. Miren las secuencias, miren cómo se ve. Ahora muy bien, ya dejando a un lado lo que son las indicaciones, las patologías, que es con lo que nos vamos a encontrar, vamos a hablar ya sobre lo que es el protocolo. Pero antes quiero dejar algo muy claro. En este tipo de estudios, como en todos los de resonancia, pero en especial en este, siendo una zona tan pequeña, tenemos que tener cuidado con los artefactos o aliasing, ya que tendemos a que nos pase. Veo muchos colegas que les ha pasado. Esto, ¿cómo los vamos a reducir o cómo los vamos a limitar? Con algo que, al menos donde yo trabajo en Siemens, utilizamos, se llama sobremuestreo en fase. Si no trabaja en Siemens, si trabaja en GE, si trabaja en Philips, lo pueden encontrar como oversampling, no phase wrap o full oversuppression. Más adelante yo les diré cuánto de sobremuestreo utilizo para la ATM. Yo les voy a ir diciendo todos los parámetros que yo al menos utilizo. Muy bien. Lo que es el protocolo de ATM, al menos en la institución donde yo trabajo, lo hacemos de esta forma. Tenemos nuestra localizadora 3 planos, tenemos nuestra localizadora axial, hacemos una axial T2, hacemos coronales derechos e izquierdos en T2, y hacemos estos sagitales oblicuos en DP, que son cerrados o estáticos, es decir, sin movimiento. Luego viene la parte que para mí es la más importante, las fases dinámicas. Hacemos sagital derecho e izquierdo flash, o en su defecto, si no la tienen, pueden utilizar también en DP, pero según mi experiencia, lo más recomendable es usarlo en flash. Más adelante les diré el nombre de esta secuencia de gradiente en otras casas comerciales por si no trabajan en Siemens. Muy bien, para este estudio, nosotros lo ideal sería utilizar este dispositivo que vemos acá, este que tiene el paciente, que es que es un Bonnet Bidirectional. Es muy útil, ¿por qué? Porque esto que vemos acá, aquí se introduce la boca del paciente y nosotros les vamos dando las indicaciones, es decir, va a realizar varias aberturas para poder hacer la fase dinámica. Entonces, con este dispositivo el paciente va apretando unos botones que están acá y va abriendo la boca. Pero si no tenemos este dispositivo no pasa nada. Yo no lo tengo, es mi caso. ¿Yo qué utilizo? Utilizo jeringas. Pueden ser jeringas de 5, de 10 y de 15. Son las jeringas que yo utilizo. Así que no nos preocupemos por eso. Y este estudio, si no tienen antena dedicada, no hay ningún problema tampoco. Lo hacemos con la antena de cerebro sin ningún problema. Lo ideal también sería utilizar estos dispositivos de ortodoncia, mucho más cómodo para el paciente, pero no nos limitemos. Podemos utilizar jeringas sin ningún problema, que es mi caso. Ok, hago un paréntesis acá. Antes de comenzar el estudio es muy importante entrenar al paciente, indicarle qué es lo que va a hacer. Hagamos un ejemplo. Si me toca un paciente, le digo, señor, en mi caso tengo jeringas, le voy a dar la jeringa número 1 o el dispositivo más pequeño. En mi caso yo siempre le digo, le voy a dar el objeto 1, que va a ser el más pequeño, ¿ok? El objeto 2, que es el objeto mediano, en cuanto a tamaño, ¿sí? Y el objeto 3, que es el más grande. Lo va a tener en sus manos en el estudio. Y cada vez que yo le diga, va a ir introduciéndolos en su boca. Más adelante les muestro cómo lo haremos. ¿Para qué? Para obtener esto, que son las fases dinámicas, que es lo más importante. Mira cómo se mueve el cóndilo, mira cómo se traslada el disco, los ligamentos. Esto es lo que queremos, esta fase dinámica. Muy bien, ¿cómo realizamos el estudio? Una vez tenemos nuestras localizadoras, así planeamos el corte axial.
en todo el cóndilo. Una vez que lo tenemos, nuestros coronales van a ser oblicuos, derechos e izquierdos. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Fácil, en los cóndilos. Lo vamos a ubicar paralelo a los cóndilos, así como vemos acá, en el derecho y el izquierdo. ¿Cuáles son mis parámetros acá? Utilizo 16 cortes, factor distancia de 10, dirección de fase RL. Aquí utilizo el sobremuestreo, ¿se acuerdan que estábamos hablando de él? Utilizo 37% en este. FOV de lectura de 140, FOV de base de 100, grosor de corte de 3. Acá otra imagen con todas las rayas, y acá a mí no me gusta utilizarlas, pues para el que le guste, no pasa nada, así va a planear el corte. Muy bien, acá que tenemos los sagitales oblicuos y los coronales oblicuos. Esta imagen me gusta mucho para que lo podamos comprender. Del color verde va a ser la planeación del coronal, es decir, que va paralelo a los cóndilos. Y los sagitales van a ir perpendicular, en toda la mitad del cóndilo, van a ir así, para obtener esta imagen en sagital y esta imagen en coronal. Así, una vez que planeamos los coronales, nos van a salir así, oblicuos, de esta forma. Es muy importante esta secuencia porque a partir de esta y de un buen sagital oblicuo es que vamos a obtener unas buenas fases dinámicas. Así es como planeamos nuestro sagital oblicuo, como podemos ver, perpendicular a los cóndilos, y así nos quedaría nuestro cajón. Así, de esta forma tenemos nuestro sagital oblicuo de P, sin supresión. Miren cómo se ve lindo la rama, cómo se ve el cóndilo. Y así, de esta forma, vamos a planear las fases dinámicas en tiempo real. Igualito como estábamos haciendo el sagital estático o sagital sin movimiento, la diferencia es que acá lo hacemos con un solo corte. Acá planeamos un solo corte para cada lado. ¿Cuáles son los parámetros para esta fase dinámica? Un solo corte, como ya les he dicho, factor distancia de 30, dirección de fase AP, sobremuestreo aquí, muy importante, lo utilizamos al 100%. El FOV de lectura que utilizamos es en 170, FOV de fase 87, grosor de corte de 3. Entonces, la pregunta que deben tener muchos, ¿y cómo el paciente o en qué momento va a estar colocándose los dispositivos en la boca? Sencillo. En la fase dinámica nos vamos acá a esta parte que dice dinámico y le colocamos unas mediciones. Yo utilizo 4 y cada pausa aproximadamente son de 23. Pueden ser más, no es un parámetro que no se pueda manipular, sí lo podemos manipular sin ningún problema, así que no se preocupen por eso. Entonces, la primera sería con boca cerrada. Luego que termina esa medición, mire que acá termina los 36 segundos, tenemos la pausa. En esa pausa le decimos al paciente, señor o señora, ahora métase el dispositivo número 1 o introduzca el dispositivo número 1 en su boca y no se vaya a mover. Terminó la pausa. Introduzca ahora cuidadosamente el dispositivo número 2. Siguió la secuencia, culminó. Introduzca el número 3 y así sucesivamente. Mire que para eso tenemos estas pausas y da el tiempo perfecto. No se desesperen, tengan paciencia y les va a quedar muy bien, les va a quedar un estudio muy bonito. Acá tengo un pequeño video para que puedan ver cómo se planea el corte coronal y el corte axial. Lo vamos viendo y lo vamos comentando. Acá estamos buscando el cóndilo, lo ubicamos, ¿sí? Vamos a adelantarlo un poco y lo ponemos sobre todo el cóndilo. Y aquí estamos haciendo nuestro coronal derecho en este caso. Muy bien. Luego hacemos lo mismo con el izquierdo. Mire que vamos ubicando los cóndilos y nos queda súper exacto. Y acá, vamos a retroceder un poquito, los sagitales, miren cómo lo hacemos. Que queden muy bien en dirección al cóndilo, que queden exactos tanto el derecho como el izquierdo. Verificamos que todo esté correctamente. Miren que acá está en dirección al cóndilo. Este es un estudio de mucho cuidado. Y luego aplicamos. Es bastante sencillo. Una vez que ya tenemos esto, podemos hacer la fase dinámica sin ningún problema. Aquí vamos a ver cómo planeamos la fase dinámica.
Miren, es un solo corte. Y si se dan cuenta, es exactamente igual a las sagitales cerradas. Así que si la sagital estática o con boca cerrada te quedó perfecta, muy seguramente esta fase dinámica te quede perfecta también, sin ningún tipo de problema. Como pueden ver acá, entramos a dinámico, a contraste, y tenemos nuestras mediciones. Miren que acá en este caso son de 20. Como les dije, es un parámetro que podemos modificar sin ningún tipo de problema. No pasa nada. Vamos avanzando. Así planeamos el derecho, luego planeamos el izquierdo. Y acá pues seguimos viendo otros ejemplos de cómo planear los sagitales. Es bastante sencillo. Créanme que sí. Entonces, aquí tenemos un video de cómo se ve la maravillosa fase dinámica. Esta es una imagen didáctica, claro está, y esta es una imagen de un estudio realizado en resonancia magnética, de los que realizamos en nuestra institución. La verdad que es muy lindo lograr esta fase dinámica. Vamos a seguir avanzando, acá tenemos otro. Miren cómo se ve el movimiento de abertura y cierre de la boca, cómo se ve el movimiento del disco, cómo se ve el movimiento del cóndilo. Muy lindo. Esto lo logramos si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas con calma, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón que pueden tener muchos de los colegas que me están escuchando hoy. ¿Cómo se llama esa fase dinámica en nuestra casa comercial si yo no uso Siemens? Bueno, en Siemens, una técnica de gradiente llamada Flash. En GE se llama Spoil Gradient. Me perdonan un poco la pronunciación. En Philips es T1 Fast Field Echo. En Canon T1 Fast Field Echo. En Hitachi RF Spoil. Así que aquí pueden ver, voy a detenerme acá un momento, si le quieren tomar una captura, si lo quieren guardar, aprovechen. De todas maneras la clase la pueden ver. Acá tenemos otro video del movimiento de la dinámica. Recuerden que esto, una vez que le indicamos al paciente, una vez que hicimos nuestros coronales, nuestros sagitales, hacemos nuestra fase dinámica, en el momento que estamos hablando con él, esto es lo que logramos. Si nosotros explicamos muy bien al paciente, créanme que el estudio le va a salir perfecto, sin ningún tipo de problema. Y ya para concluir esta disertación, para realizar el estudio de resonancia magnética, para evaluar la articulación temporomandibular, es muy importante el conocimiento de la anatomía y función de la estructura anatómica a evaluar. Además, se debe tener un conocimiento de las distintas secuencias y ponderaciones que se debe utilizar, así como la planeación de las fases con boca cerrada, boca abierta y fases dinámicas. Sin más nada que decir, muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias nuevamente al colega Marco Aguilar, a Bafubol por esta invitación. La verdad que para mí ha sido muy especial, muy lindo poder participar aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta, la dejan acá con la asociación, con Bafubol, o me pueden seguir en Instagram como Noel Drums, acá no lo coloqué, y pueden hacerme preguntas y con mucho gusto les voy a contestar. Muchísimas gracias.